Vamos a empezar hoy. La siguiente semana rinden aparato cardiovascular, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hacer un pequeño repasito de todo lo que es el contenido de cardio. Entonces, ¿pueden ver bien la presentación? Sí, doctora. Súper. Entonces empezamos por la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es una enfermedad que es causada por un desequilibrio entre el aporte de sangre que llega al corazón y la demanda del cuerpo en general. El principal evento es la isquemia cardíaca, pero esa isquemia se puede manifestar de diversas maneras, que puede ser desde la angina de pecho, que se clasifica en estable o inestable, como un infarto agudo de miocardio y como la muerte cardíaca súbita. La principal causa conocida de la cardiopatía isquémica es la aterosclerosis. Lo que causa es un estrechamiento de la luz vascular que consecuentemente causa trombos y también tiene la predisposición a causar émbolos. Con respecto a la angina de pecho, nosotros tenemos tres tipos de angina. Tenemos la estable, la de Prinzmetal y la inestable. La angina de pecho por lo general se caracteriza por ser una isquemia miocárdica transitoria que no causa la muerte de los miocardiocitos. Entonces tenemos que la estable ocurre por el desequilibrio entre la perfusión y demanda cardíaca. Generalmente suele ser inducida por el ejercicio o por cualquier aumento del gasto cardíaco, o sea, no se produce cuando el paciente está en reposo. Además que el reposo alivia el dolor y también los antianginosos. Por otro lado, la inestable es aquella que va a durar más de 20 minutos. Generalmente aparece en situaciones también de aumento de la demanda y esta sí ya se relaciona con cambios agudos de las placas, por ende puede causar un infarto agudo ya del miocardio. La prismetal no es muy común, es causada más bien por un espasmo de las arterias y no guarda relación con las placas ateroscleróticas. Aparece en reposo pero cede con los antianginosos. Después ya tenemos el infarto agudo de miocardio, que es una enfermedad muy común, afecta principalmente a las personas entre 45 a 65 años de edad. Se asocia a diversos factores de riesgo, entre ellos el principal que es la aterosclerosis. Entonces, la oclusión de una arteria sigue un paso secuencial característico, en el cual nosotros tenemos una placa ateromatosa que se erosiona por diversos motivos. Esa placa erosionada es como que la lesión se queda expuesta a la circulación, entonces ahí van llegando las plaquetas y los factores de la coagulación para tratar de compensar esa erosión, para tapar esa herida, digamos así. Todos esos factores van haciendo con que esta placa va aumentando de tamaño y ahí se forma lo que conocemos como un trombo. Ese trombo puede crecer tanto a nivel de que va a obstruir por completo la luz arterial o en muchas ocasiones se puede detener, pero con el tiempo se puede desprender y causar lo que son los émbolos. Acá nosotros podemos ver en la imagen cómo funciona la perfusión del corazón y por qué ocurre la isquemia. Entonces, a ver si pongo mi puntero para que ustedes vean. Ahí pueden ver mi puntero. Bueno, lo que sí es que tenemos a la arteria acá que va a estar obstruida y en esta parte más interior tenemos el endocardio, que es la parte que está más alejada de la arteria. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que esta arteria se obstruye, la zona con mayor riesgo de isquemia es la que está más distal, por ende del endocardio. Todo lo que está alrededor del endocardio se vuelve la zona de perfusión, que es el área en riesgo. Entonces, a medida que la isquemia, que la arteria está obstruida y no se desobstruye, esa isquemia va aumentando su espesor. Y ahí es donde nosotros vamos a tener los tipos de infarto que pueden ser subendocárdicos o transmurales. Acá tenemos una imagen donde vemos los infartos transmurales y los infartos no transmurales o los subendocárdicos. Los transmurales afectan todo de la pared, mientras que los no transmurales afectan solo la pequeña parte acá,
que sería la zona del subendocardio. Y acá, por ejemplo, ustedes van a ver, según las arterias afectadas, nosotros vamos a tener zonas del corazón con isquemia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que la rama descendente anterior izquierda va a afectar la parte anterior del corazón. La circunfleja izquierda va a afectar la zona lateral del corazón y la arteria coronaria derecha va a afectar la parte posterior del corazón. Un tip que yo usé para aprender esto y que les doy a ustedes también para que aprendan cuál va a ser la región afectada en relación a la arteria afectada es acordarse de la anatomía del corazón. Entonces ustedes se van a acordar que el corazón se ubica bastante de derecha hacia izquierda. Entonces, si hacia la izquierda está más hacia adelante, la zona afectada va a ser la parte anterior del corazón, mientras que si la arteria derecha es la que está afectada, sabemos que el corazón empieza de atrás hacia adelante, entonces la parte posterior es la que va a estar afectada. Y eso obviamente después sirve también para interpretar el electrocardiograma y la clínica que van a presentar los pacientes. Acá vemos la macroscopía de un infarto transmural que afecta toda la pared del miocardio. Y acá vemos que todos los cambios del infarto dependen de muchísimos factores, ya sea de la localización del infarto, cuál es la arteria que está afectada, la velocidad del desarrollo de la obstrucción de ese vaso, el tamaño del lecho vascular, cuánto tiempo dura la oclusión, si se llega a hacer alguna reperfusión y muchos otros factores más. Entonces, en este cuadro ustedes van a ver todos los cambios que van a ir ocurriendo en el miocardio con el transcurrir del tiempo. Y también vamos a ir a estar viendo cada uno de ellos. Les admito a los compañeros. Bueno, entonces tenemos, lo principal es que hasta 30 minutos nosotros tenemos una lesión que todavía es reversible. O sea, si nosotros conseguimos desbloquear ese trombo que está ocluyendo la arteria, nosotros vamos a conseguir recuperar esas células que fueron afectadas. O sea, va a ser una isquemia transitoria nada más. Sin embargo, pasados los 30 minutos, nosotros sí ya vamos a tener cambios irreversibles. Lo que vamos a conseguir al reperfundir esos pacientes es evitar que se isquemice más parte del corazón. Entonces, menos de 30 minutos tenemos una lesión reversible. Sin embargo, en la macroscopía nosotros no vamos a ver ningún cambio en el corazón todavía. Y en la microscopía nosotros vamos a necesitar un microscopio electrónico para ver. ¿Qué es lo que vamos a ver en menos de 30 minutos? Las fibras desorganizadas. Vamos a ver que están más relajadas. Pueden comparar acá un miocardio normal, vemos la disposición de las fibras. Sin embargo, acá vemos que ellas ya presentan una desorganización. Después, pasando los 30 minutos, ya tenemos lesiones irreversibles. De los 30 minutos hasta las 4 horas, también vamos a necesitar una microscopía electrónica. En la macroscopía aún no se van a ver cambios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en el microscopio electrónico? Una disrupción del sarcolema. ¿Qué significa eso en cristiano? Que la membrana que rodea el miocardiocito se va a romper. Entonces, esa célula ya va a estar susceptible a todo el intersticio alrededor. Acá nosotros podemos ver una imagen macroscópica de un infarto de 2 a 3 horas que ocurrió. Pero, profe, vos dijiste que hasta las 4 horas no podemos ver cambios macroscópicos. Es correcto. Nosotros podemos utilizar una solución especial, que es el cloruro de difeniltetrazoilo. Si nosotros usamos esta solución, sumergimos el corazón en esta solución, ahí sí nosotros vamos a conseguir ver un cambio. ¿Qué es lo que vamos a ver? Esta región que está amarillenta, digamos así, nos demuestra un infarto reciente. Sin embargo, en contraparte, este otro lado, donde es la región súper blanquecina, ya es un infarto antiguo. Pasando ya a las 4 a 12 horas del infarto, nosotros algunas veces podemos ver en la macroscopía algunas manchas rojizas, como si fueran algunas partecitas moteadas, pero no son en todos los casos que vamos a ver. En la microscopía sí, en el microscopio normal nosotros ya vamos a poder observar cambios que son una necrosis de tipo coagulativa.
vamos a ver que casi ya no vemos núcleos. Las fibras ya tienen un aspecto ondulado, o sea, ya están desorganizadas. Eso se produce por la contracción que va ocurriendo debido a la necrosis que se va produciendo. También vemos acá la pérdida de los núcleos. Después, pasando ya las 12 a 24 horas, en la macroscopía sí ya vamos a ver las zonas moteadas, va a ser un rojo un poco más oscuro en comparación al de 3 a 12 horas. En la microscopía, ¿qué vamos a ver? La formación de las bandas de contracción. ¿Qué son estas bandas de contracción? Es como si fuera el acortamiento de las células estriadas que se van juntando y así como dice su nombre, forman bandas de contracción. Eh, Acá también pueden ver que va a empezar a llegar los polimorfos nucleares. Vamos a ver que los miocardiocitos también van a adquirir una coloración más eosinófila. Entre las 12 a 24 horas vamos a ver que inicia el proceso inflamatorio agudo. Pero, a ver, acá tenemos otro, el infiltrado neutrofílico temprano, llegan algunas células, vemos acá las bandas de contracción, podemos ver acá en otros, y vemos que las células ya no tienen estriaciones. En esta imagen con una tinción tricrómica nosotros podemos ver mejor las bandas de contracción, son estas que están señaladas acá con las flechas amarillas, un color rojo, pueden ver que hay muchísimas por todas las células. Ya a los 1 a 3 días que vamos a ver en la macroscopía, una zona con el centro amarillento y alrededor la zona moteada. O sea, todo lo que era esta región moteada acá, vamos a ver que su centro se va empezando a palidecer un poco, con una coloración amarillenta. ¿Por qué adquiere esa coloración amarillenta en el centro? Acuérdense de eso, porque es el pico máximo de la inflamación aguda. Entonces, ¿qué vamos a ver en la microscopía? Abundantes cantidades de neutrófilos, de polimorfos nucleares. Pueden ver acá todo el intersticio entre las células cardíacas están llenas, repletos de neutrófilos. Acá también, más de cerca, vemos todo el intersticio lleno. Entonces, esa coloración amarillenta que adquiere el infarto es por la inflamación aguda. Ya a los 3 a 7 días nosotros vamos a ver que esos bordes, o sea, que toda esa región moteada que estaba alrededor de la zona infartada, se va a ir achicando. Entonces, en los 3 a 7 días vamos a ver que hay un borde nomás hiperémico, con el centro todavía amarillento, ¿verdad? Ya en la microscopía, que vamos a ver que los neutrófilos van a disminuir en número y van a llegar los macrófagos. O sea, los macrófagos van a encargarse de barrer todos esos neutrófilos que están ahí, dando ya lugar a células de la inflamación más crónica, digamos así. Entonces acá vemos los macrófagos, son células grandes con citoplasma abundante, que ya van tomando el espacio de los neutrófilos. Entre los 7 a 10 días, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la coloración parduzca todavía, vemos una caña, están cuando todos los neutrófilos. Temprana de tejido ya se está formando todo el tejido de la circulación, acabamos de hacer normal. Y que los pobres ya se vuelven más deprimidos. El viento ya va adquiriendo blanquecina, amarilla. En la microscopía que vamos a ver que el tejido de granulación está bien formado y vemos el depósito de colágeno. Todas estas el color más rosado ya son el depósito de colágeno. Hay más gente que se une. La lesión de las 2 a 8 semanas, nosotros vamos a ver que ya es una cicatriz gris a blanquecina.
Y en la microscopía nosotros vamos a ver que casi ya no hay células. La mayor parte está ocupada ya por el colágeno. En la lesión más de 8 semanas vemos que la cicatrización ya está completa, esta cicatriz ya va a estar endurecida. Si miramos al microscopio vemos el abundante depósito de colágeno, de fibrina. Acá vemos en otro corte toda la área rosado más oscuro sería el depósito de colágeno y la otra la fibrosis que se genera. Una vez que el infarto se pasaron más de 8 semanas, tengan en cuenta que nosotros no vamos más a poder determinar su antigüedad, porque a partir de acá no se producen más cambios. O sea, después de las 8 semanas, la cicatriz se va a ver de la misma manera de acá a 10 años. Ahora bien, vamos a hablar sobre la reperfusión. Nosotros hablamos de reperfusión cuando queremos restaurar el flujo sanguíneo del corazón lo antes posible para evitar la necrosis permanente de las células. Sin embargo, la reperfusión algunas veces puede implicar en una lesión, debido a que la isquemia que provocan las células producen diversas alteraciones ahí adentro a nivel celular, que una vez que se reperfunde, producen otra vez nuevos cambios que generalmente inducen a la apoptosis. Entonces, por ejemplo, tenemos la disfunción mitocondrial, que es uno de los mecanismos de lesión por reperfusión. Cuando nosotros tenemos una disfunción mitocondrial, quiere decir que esa membrana de las mitocondrias se vuelve un poco más permeable. Entonces ahí hay mucho paso de proteínas, tanto adentro como hacia afuera. Una vez que se restaura la circulación, se produce una tumefacción de esa célula, porque ya no se puede más controlar lo que entra y sale en las membranas. Entonces la célula induce su apoptosis, no podemos tener células tumefactas. Otro mecanismo que es la hipercontractura de los miocardiocitos. Con la reperfusión, causa un daño al citoesqueleto, lo que se activa la muerte celular. Con el tema de los radicales libres lo mismo. Una vez que ellos son sometidos a una isquemia, se liberan muchísimos radicales libres. Cuando se restaura la circulación, estos están libres para correr en cualquier parte del cuerpo y causar la muerte celular. Sin embargo, a pesar de todos estas posibles complicaciones de la reperfusión, el costo-beneficio sigue siendo mayor, por eso en todos los pacientes con infarto se debe reperfundir lo antes posible. Acá nosotros podemos ver cómo se ve la macroscopía de una lesión por reperfusión. Nosotros vamos a ver que ocurre un infarto hemorrágico, o sea, en el centro de la lesión nosotros vamos a ver que hay una coloración amarronada, una coloración debida a la sangre. Y si se acuerdan, todas las lesiones del infarto en el centro generalmente son amarillentas o blanquecinas. Entonces, si ustedes ven una coloración así, es porque es una lesión por reperfusión, porque la sangre entró ahí nuevamente. Ahora bien, las complicaciones posteriores a un infarto agudo del miocardio pueden ser varias. La mayoría de ellas tiene como un mecanismo básico un debilitamiento de la pared cardíaca. El tipo de la complicación va a depender principalmente de la localización del músculo cardíaco afectado y obviamente de la extensión de la necrosis. Las complicaciones que nosotros tenemos son la disfunción contráctil, en donde la zona que está isquemizada en el corazón no puede contraerse correctamente. Después tenemos la disfunción de los músculos papilares, en donde la isquemia puede provocar la ruptura de estos músculos y una vez que estos músculos se rompen ya no van a poder sostener correctamente la válvula mitral y van a causar la regurgitación de la sangre. Después tenemos el infarto del ventrículo derecho, que puede provocar la acumulación de la sangre en toda la circulación venosa, o si en un sentido hacia atrás, digamos. La rotura del miocardio, que provoca un hemopericardio y un taponamiento cardíaco que puede ser mortal. Y las arritmias, en donde el daño celular que ocurre en los miocardiocitos puede alterar la conducción eléctrica normal del corazón. Entonces acá tenemos una de las complicaciones, que es la rotura cardíaca. Es muy rara, pero cuando aparece es muy devastadora también, porque la rotura causa la extravasación de sangre hacia el pericardio, lo que causa el taponamiento pericárdico, que
se tiene que solucionar rápidamente, si no el paciente va a fallecer. Generalmente ocurre entre los 3 a 7 días y ocurre principalmente cuando el infarto es transmural, cuando afecta toda la pared. Acá vemos entonces la zona de rotura de la pared ventricular y vemos acá toda la extravasación de sangre, todo el coágulo que se formó, que era generalmente el taponamiento pericárdico, ¿verdad? Otra de las complicaciones es el trombo mural, que cuando el infarto afecta la zona subendocárdica, o sea, es un infarto subendocárdico, esa zona de necrosis de la pared está expuesta a todos los factores de la sangre, entre ellos las plaquetas, los factores de coagulación. Entonces, como hay una lesión, todos estos factores se van adheriendo a esa pared. Se van adheriendo, adheriendo hasta que forman trombos de gran tamaño. ¿Y cuál es la principal complicación de esto? Que estos trombos pueden ser expulsados a la circulación sistémica. Y de ahí ya pueden causar infartos en cualquier parte del cuerpo. Acá vemos otra imagen donde vemos el corazón cortado al medio. Vemos entonces todo este trombo que está en la zona subendocárdica. Acá vemos también dónde está con la flecha verde. Ven dónde está la zona del infarto, que probablemente, ¿verdad?, dio inicio a la agregación del trombo. Bueno, ahora vamos a pasar a las miocardiopatías. Las miocardiopatías son enfermedades básicamente del músculo cardíaco, pero estas enfermedades no están asociadas ni a la isquemia, ni a la hipertensión, ni a daños valvulares, ni nada de eso. Ellas más bien aparecen por defectos congénitos, genéticos, o también pueden aparecer como consecuencias de infecciones. ¿Cómo se clasifican las miocardiopatías? Acá vemos un corazón normal con las 4 cavidades, como se ve, y ahí nosotros tenemos la miocardiopatía dilatada, que es la más frecuente del grupo. En esta el corazón está anormalmente agrandado, las 4 cavidades están agrandadas y lo que produce la miocardiopatía dilatada es una disfunción sistólica. Como el corazón está tan grande, no logra contraerse lo suficientemente para expulsar toda la sangre que contiene en su interior. Entonces la presión sistólica que sale de las arterias van a ser menores. Después tenemos la miocardiopatía hipertrófica, que lo que pasa es un engrosamiento de las paredes ventriculares principalmente, y esto causa una disfunción diastólica, o sea, el corazón no puede llenarse correctamente porque esta cavidad en donde antes había luz ahora está ocupada por la hipertrofia del músculo ventricular. Después tenemos la miocardiopatía restrictiva, que vamos a ver que es muy similar a la hipertrófica, a diferencia de su causa. La miocardiopatía restrictiva, a diferencia de la hipertrófica, no hay una hipertrofia precisamente de las células cardíacas, sino que estas son sustituidas por diversas sustancias. Ya enseguida vamos a ver cuáles son ellas. Entonces, empezando por la miocardiopatía hipertrófica, el 100% de los casos de esta miocardiopatía son de causa genética y su causa es una alteración en el sarcómero de los miocitos. Entonces, ¿cómo responden estos? Como una hipertrofia. ¿Cómo nosotros vemos esto? Como un engrosamiento del músculo. Este engrosamiento se hace hacia la luz del corazón, no hacia afuera. Ustedes pueden ver que la superficie externa del corazón sigue la misma. Entonces la hipertrofia se va hacia adentro. Vamos a ver una hipertrofia asimétrica. Ambos lados no son iguales. Va a haber uno que es mayor que el otro. Y la hipertrofia va direccionada hacia la luz del corazón. Como vamos a ver en la microscopía, hay una hipertrofia de los miocardiocitos, vamos a ver que los núcleos están agrandados y lo principal acá es que hay una desorganización, o sea, esas células además de crecer más de su tamaño, se desorganizan también. Y también tienen la presencia de la fibrosis intersticial. Entonces, entre los miocitos nosotros vamos a ver diversos depósitos de fibrina. En una tinción acá de tricrómico nosotros podemos ver el depósito de colágeno que se forma entre esas células, todo acá en azul. Vemos toda la fibrosis que se produce. En la cardiomiopatía dilatada nosotros vamos a ver que
a diferencia de la hipertrófica, también tiene causas genéticas, pero también tienen otros factores que pueden causar, como son las infecciones por virus, como el virus del Coxsackie, también puede ser por el consumo crónico de alcohol, posparto y muchísimas otras causas que ustedes pueden ver en su libro. Y en la macro, como les dije, vamos a ver que las 4 cavidades del corazón están dilatadas. El corazón está agrandado, está flácido. En la microscopía, como nosotros vamos a ver, hay hipertrofia de las células, también con fibrosis intersticial, pero si ustedes se fijan, la disposición de las fibras están ordenadas todavía. No es como la cariopatía hipertrófica en donde hay un desorden de los miocardiocitos. Acá ellos todavía siguen su dirección estriada. Tenemos un otro tipo de miocardiopatía que es la arritmógena, que tiene una base genética y es una de las principales causas de muerte súbita en los pacientes, principalmente en pacientes jóvenes. ¿Qué es lo que pasa en esta miocardiopatía? El grosor de la pared ventricular disminuye, especialmente de la pared ventricular derecha, y esta disminución ocurre porque los miocardiocitos son sustituidos por grasa y por fibrosis. Entonces acá ustedes pueden comparar, miren lo delgada que es esta pared en contraparte con el ventrículo izquierdo. Ven la coloración blanquecina que es causada por el depósito de grasa. ¿Qué vamos a ver en la microscopía entonces? La disminución de la pared y vemos acá el depósito de fibrina, toda esta tinción acá en azul y por debajo todo el depósito de grasa que se produce. Ocurre una sustitución, digamos así. Después tenemos a la miocardiopatía restrictiva, que también, como les había comentado, causa una disfunción sistólica en el corazón, ya que impide que éste pueda contraerse de manera eficiente. Sin embargo, los miocardiocitos están infiltrados por otras sustancias, ya sean fibrosis o eosinófilos o por la proteína amiloide. En la macroscopía nosotros vamos a ver que hay una fibroelastosis subendocárdica, o sea, la zona que va a estar ocupada por un material anómalo es la zona del subendocardio. Ustedes se acuerdan que en el caso de la miocardiopatía hipertrófica era la pared ventricular. Sin embargo, en la restrictiva es la parte interna nomás del corazón, el endocardio. Entonces vamos a ver que hay un aumento de las fibras elásticas, por eso esa coloración blanquecina. Tenemos otra imagen donde vamos a ver toda la coloración blanquecina en el interior del corazón. Acá podemos ver la pared ventricular que está normal, es solamente esta parte interna. ¿Cómo vamos a ver en la microscopía? El depósito intenso de colágeno. Acá vemos en la coloración, una coloración azulada, el depósito del colágeno. Dentro de las miocardiopatías restrictivas, nosotros tenemos una enfermedad que se conoce como la endomiocarditis de Loeffler. Esta enfermedad es causada por niveles elevados de eosinófilos en sangre, o sea, cualquier enfermedad que curse con una hipereosinofilia puede desencadenar una endomiocarditis de Loeffler. Esta enfermedad, los eosinófilos se van a depositar todo acá en el interior del corazón, en el endocardio, y los eosinófilos son tóxicos para el endocardio. Entonces, una vez que estos se depositan acá, van a causar la necrosis de la pared. Causan una miocardiopatía restrictiva y acá vemos en la microscopía lo típico del síndrome de Loeffler, que son los depósitos eosinofílicos. Acá podemos ver los eosinófilos. Después nosotros tenemos la amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad causada por el depósito de una proteína anormal. Esa proteína se llama amiloide. Entonces, como ustedes saben, todas las proteínas que nosotros ingerimos son degradadas en aminoácidos, después se degradan más y más para que puedan ser absorbidas por nuestro cuerpo. Esta proteína amiloide tiene una conformación anormal que impide que nuestro cuerpo la degrade. Entonces, estas proteínas se van acumulando en el espacio intersticial
causando lo que nosotros conocemos como la amiloidosis. La amiloidosis puede afectar cualquier parte del cuerpo o también puede afectar de forma exclusiva al corazón. Cuando afecta solamente al corazón, tiene un mejor pronóstico y generalmente aparecen en personas ya de edad avanzada. La enfermedad que produce la amiloidosis en el corazón corresponde a una miocardiopatía restrictiva. Entonces vamos a ver que el corazón está agrandado, está firme. En algunas ocasiones podemos ver la presencia de nódulos blanquecinos acá en la superficie cardíaca. Acá tenemos otra imagen, vemos que todo el corazón acá está ocupado por amiloide. Nosotros podemos utilizar una tinción especial, que es la tinción de yodo-lugol, en donde las áreas con depósito amiloide se van a teñir de marrón oscuro. Entonces, por ejemplo, para que ustedes se acuerden de en cuál clasificación de las miocardiopatías restrictivas está la amiloidosis, acuérdense que la amiloidosis es causada por la acumulación de una proteína anormal. Entonces, o sea, tenemos una proteína, su depósito, y nosotros cuando queremos músculo, ¿qué hacemos? Tenemos que comer mucha proteína, proteína, proteína para que crezca, para que esté firme nuestro músculo. Entonces, acuérdense de que es una miocardiopatía restrictiva, porque va a estar firme, el corazón va a estar duro, digamos así. Acá nosotros podemos ver que muchas veces vamos a encontrar estas proteínas en el espacio intersticial. Ellas van a tener una coloración pálida, homogénea, ligeramente eosinófila, que se encuentran separando los miocardiocitos. Entonces vemos acá las células y con las flechas están señaladas lo que serían las proteínas amiloides. Acá en esta imagen, a mayor distancia, ustedes pueden ver cómo separa súper bien los miocardiocitos, tienen una coloración un poco más pálida. Y acá en esta imagen ustedes pueden identificar que en esta flecha verde están los miocardiocitos normal. Sin embargo, acá en esta flecha amarilla nosotros vemos el depósito de amiloide en el intersticio, cómo separa súper bien los miocardiocitos. En esta imagen nosotros tenemos que muchas veces la identificación de estas proteínas se hacen con una tinción especial que se llama rojo Congo. En esta tinción los depósitos amiloides van a adquirir esta coloración naranja o como un rosa salmón. Acá podemos ver el depósito amiloide alrededor de los miocardiocitos. A ver, les admito a más compañeros. Ahora nosotros pasamos a otro apartado, que es la endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa, como dice su nombre, es causada por patógenos. Estos patógenos pueden ser bacterias, virus o hongos. ¿Qué ocurre? Estos microorganismos se depositan en las válvulas y causan la destrucción de ese tejido. Las válvulas afectadas pueden ser tanto las válvulas nativas que nosotros nacemos o pueden ser los materiales protésicos también. ¿Qué vamos a ver en una macroscopía? Vamos a ver la formación de vegetaciones en las válvulas. Acá están señaladas con las flechas. Las vegetaciones son lesiones friables, principalmente, o sea, en la endocarditis infecciosa, son lesiones voluminosas, pueden ser únicas o múltiples, tienen un potencial destructivo muy alto, pueden ver que hay zonas de necrosis, zonas hemorrágicas alrededor de esas lesiones, y las válvulas más afectadas son la aórtica y la mitral. Acá vemos otra imagen donde podemos ver las vegetaciones súper friables. ¿Y cuál es el principal problema de estas vegetaciones? Es que pueden causar émbolos, pueden desprenderse, pasar a la circulación sistémica y ahí causar infartos sépticos, ya sea en cualquier parte del cuerpo en donde lleguen. Microscópicamente, ¿cómo vamos a ver? Estas lesiones están formadas principalmente por fibrinas, células inflamatorias, y cuando se trata de una endocarditis infecciosa vamos a ver los microorganismos patógenos. Cuando nosotros decimos que son lesiones friables, nos referimos a que son lesiones que se rompen fácilmente. Por eso el riesgo de que estas causen émbolos sépticos. Acá a mayor aumento podemos ver la gran cantidad de fibrina y el material inflamatorio que poseen estas lesiones.
Acá vemos otro corte, vemos la válvula acá en esta parte de abajo con la vegetación acá arriba. Vemos la fibrina, las células inflamatorias. Acá vemos en otra imagen la presencia de fibrina. Acá con las flechas azules están señalizadas los patógenos, en este caso las bacterias, ¿verdad? Que se tiñen de esta coloración más púrpura oscuro. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico de las endocardititis infecciosas? Nosotros utilizamos los criterios de Duke. Estos criterios consisten en criterios mayores y criterios menores. Entre los criterios menores, nosotros vamos a tener algunas características muy específicas de la endocarditis bacteriana, que son algunas lesiones que vamos a ir viendo ahora, ¿verdad? Que son las que generalmente se asocian y que es importante que ustedes sepan. En primer lugar, tenemos las lesiones de Janeway, que forman parte de las manifestaciones sistémicas de la endocarditis infecciosa. Estas lesiones se producen por la liberación de microémbolos sépticos que parten de aquellas vegetaciones en las válvulas y llegan hasta los vasos más pequeños, generalmente de las manos, y producen estos tipos de lesiones, como si fueran unas pápulas que son indoloras. Después nosotros tenemos los nódulos de Osler que no se confundan porque no son una infección de la piel, sino que son un fenómeno inmunológico causado por la endocarditis infecciosa. Aquellas vegetaciones presentes en las válvulas liberan bacterias a la circulación. Estas bacterias se unen a anticuerpos que tenemos circulando en nuestro cuerpo. Entonces se forma ese complejo antígeno-anticuerpo. Este complejo antígeno-anticuerpo viaja por todo nuestro cuerpo y pueden terminar en los vasos pequeños, así como las lesiones de Janeway. Ocurren también principalmente en los dedos y se ven como estos nódulos. Se ven como nódulos porque cuando llegan acá, llegan también con ellos las células inflamatorias, factores de complemento. Entonces va creciendo este tipo de lesión. Y estas lesiones sí son muy dolorosas porque van formando como un bulto en la piel. Después nosotros tenemos las manchas de Roth. Las manchas de Roth es muy similar a lo que ocurre con los nódulos de Osler en el sentido de que se forman complejos inmunitarios, antígeno-anticuerpo, pero que en vez de llegar a la mano, a los vasos sanguíneos de la mano, llegan hasta los vasos retinianos. Cuando llegan ahí en los vasos retinianos se ven así como pequeñas zonas de hemorragia y estas manchas se conocen como manchas de Roth. Después pasamos a la fiebre reumática. A ver que se unen más. La fiebre reumática es una enfermedad causada por la infección de los estreptococos del grupo A. Generalmente aparecen después de una faringitis bacteriana causada por ese mismo microorganismo. La patogenia de la enfermedad no es que la bacteria del estreptococo infecta el corazón en sí, sino que durante ese proceso de la faringitis aguda se producen también complejos de la misma manera que la endocarditis bacteriana. Se producen complejos inmunes de antígeno y anticuerpo. Y estos antígenos circulan en el cuerpo muchísimo tiempo después incluso de que la infección haya cedido. Entonces, más o menos después de 2 a 3 semanas, estos complejos reaccionan con el propio cuerpo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque algunas proteínas del estreptococo A es igual a algunas proteínas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces ocurre un mimetismo molecular, nuestro cuerpo asume que aquello es de nuestro cuerpo y deja entrar, digamos así. Entonces se deposita en los tejidos y ahí causa lo que nosotros conocemos como la enfermedad reumática. Entonces acá tenemos un pequeño esquemita que es la faringitis por estreptococo A, se forman los complejos inmunitarios. Pasado un tiempo, estos complejos inmunitarios sufren un mimetismo molecular, logran depositarse en los tejidos de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los principales? El corazón, articulaciones y cerebro. Entonces, las principales manifestaciones clínicas
de la fiebre reumática van a ser la carditis, la poliartritis y la corea de Sydenham. Así como la endocarditis infecciosa, nosotros tenemos criterios para diagnosticar a la fiebre reumática. Estos son los criterios de Jones que nosotros tenemos acá. También se clasifican en criterios mayores y criterios menores. Acá justo consigo una imagen con una memotecnia para que ustedes puedan aprenderse cuáles son cada uno de nuestros criterios, que son los criterios mayores, cáncer, y los criterios menores, fiebre. Entonces, entre los criterios mayores tenemos carditis, artritis y la corea, que son las principales manifestaciones clínicas, y también se suman los nódulos subcutáneos y el eritema marginal. Después, entre criterios menores, tenemos a la fiebre, intervalo PR alargado, enfermedad reumática previa, reactantes de fase aguda y artralgias. O sea, son manifestaciones más sistémicas. La fiebre reumática se clasifica tanto en aguda como en crónica. La aguda es la que aparece algunas semanas después de la infección por el estreptococo y la crónica es aquella que aparece con el pasar de los años. La principal manifestación crónica de la fiebre reumática es la cardiopatía reumática crónica, que afecta principalmente la válvula mitral, que ya vamos a ver enseguida. Entonces, es por eso que en todos los pacientes con un diagnóstico de fiebre reumática aguda necesitan pasar por una profilaxis para evitar la cardiopatía reumática. Entonces, empezando por la fiebre reumática aguda, vamos a ver la carditis, que es cuando estos complejos se depositan principalmente en el músculo cardíaco. En la microscopía, nosotros vamos a ver que la fiebre reumática causa una reacción granulomatosa. Esta reacción granulomatosa ocurre principalmente alrededor de los vasos sanguíneos y nosotros vamos a ver lo que nosotros conocemos como los nódulos de Aschoff. Los nódulos de Aschoff están compuestos por las células de Aschoff precisamente, que son células multilobuladas, las células de Anichikov, que son células unilobuladas. Estas células de Anichikov, ustedes pueden ver que son un poco longitudinales, más ovaladas, que también se conocen como las células en oruga. Las células de Aschoff tenemos que pueden ser multilobuladas o unilobuladas, pero lo más frecuente es siempre que sean multilobuladas. Acá podemos ver cómo es la disposición del nódulo de Aschoff en sí. Tenemos el collar de los linfocitos. Acá adentro están las células de Aschoff y la necrosis fibrinoide central. Esta imagen nosotros vamos a ver en todos los casos de fiebre reumática aguda. Esta es la lesión característica de la fiebre reumática aguda. Tenemos a la pericarditis, que es cuando los depósitos ocurren solamente en el pericardio. Vemos acá la superficie normal del corazón. Sin embargo, acá vemos una reacción fibrinoide, una coloración blanquecina que se describe como pan de mantequilla. En la microscopía nosotros vamos a ver el tejido inflamatorio presente, todo acá las células, acá tenemos un vaso y acá en la parte externa vemos el depósito de fibrina con esta coloración rosa. Después tenemos la endocarditis, cuando afecta exclusivamente la capa interna del corazón. Nosotros vamos a ver en la macroscopía, vamos a tener lo que son las placas de McCallum, que son un engrosamiento y fibrosis del endocardio. Casi siempre estas placas se encuentran en la aurícula izquierda. En la microscopía vamos a ver el depósito de fibrina, la reacción fibrosa que hay. Puede haber afectación exclusiva de las válvulas cardíacas. En la fiebre reumática, la más afectada es la válvula mitral. En la macroscopía vamos a ver que se forman vegetaciones. Estas vegetaciones, ustedes pueden notar la diferencia con las de la endocarditis bacteriana, que no se notan muy friables. Pueden ver que no hay hemorragia en su alrededor, son lesiones más delimitadas, digamos así, se localizan en el borde de las válvulas, las vegetaciones son más pequeñas.
Acá tenemos otra imagen donde vemos las lesiones pequeñas, no son friables, bien delimitadas. Y después tenemos a la fiebre reumática crónica, que aparece años después de la enfermedad aguda. También la principal válvula afectada es la válvula mitral. La consecuencia final de casi todos los pacientes con fiebre reumática crónica es la estenosis mitral, o sea, la válvula tiene una incapacidad de apertura. Esa estenosis es causada por daños acumulativos que se caracterizan por un engrosamiento de las valvas, engrosamiento y fusión de las cuerdas tendinosas. Acá podemos ver las cuerdas tendinosas están súper engrosadas, acá están fusionadas. En esta otra imagen vemos la estenosis que se produce, entonces la válvula no puede hacer su mecanismo correcto de cierre y apertura para el paso de la sangre, ¿verdad? Entonces la sangre sale con muchísima dificultad. En la microscopía vamos a ver el depósito de fibrina, el proceso inflamatorio crónico, también podemos ver el depósito de calcio. Y acá, como les había dicho, ya no vamos a ver los nódulos de Aschoff, porque eso solo vemos en la fiebre reumática aguda. Después tenemos, ya entramos en el grupo de las endocarditis no infecciosas. En primer lugar tenemos la endocarditis de Liebman-Sachs. Esta endocarditis aparece principalmente en pacientes con lupus eritematoso sistémico. El mecanismo es muy similar al que ocurre en la endocarditis infecciosa, a diferencia que los complejos que son formados acá son autoinmunes, no son patógenos. Entonces no son complejos de antígeno-anticuerpos, son complejos autoinmunes. En la macroscopía nosotros vamos a ver que las lesiones son estériles, son lesiones súper pequeñas y obviamente no son lesiones friables. Acá tenemos en otra imagen, vamos a ver que tienen una coloración más amarillenta, no son lesiones que protruyen tanto como las demás vegetaciones, parece que están al mismo nivel del borde de las válvulas, pero tienen una coloración diferente. Acá en la microscopía nosotros vamos a ver que lo que ocurre es una reacción fibrinoide, vamos a ver las células inflamatorias y lo más importante es que no vamos a ver focos bacterianos porque es una endocarditis estéril. Entonces vemos todo el depósito de fibrina acá. Acá vemos que prácticamente no hay células inflamatorias y las que son crónicas y el depósito de fibrina. Entonces acá les puse una imagen para que ustedes puedan comparar visualmente las diferencias entre una endocarditis infecciosa y una estéril, que sería el caso de la Liebman-Sachs. Pueden ver acá está lleno de células inflamatorias, lleno de exudado que en el intersticio. Sin embargo, acá en la de Liebman-Sachs ya casi no vemos células y el intersticio ya está más ocupado por fibrina de que por material purulento. Otra de las endocarditis no infecciosas está la endocarditis trombótica no bacteriana. Esta es una enfermedad en donde generalmente se asocian a procesos de hipercoagulabilidad. Entonces vemos principalmente en pacientes que padecen cáncer. Este estado de hipercoagulabilidad forma trombos. Estos trombos viajan por todo nuestro cuerpo y llegan a depositarse acá en el borde de las válvulas. Estos trombos simplemente se adhieren, es una adherencia muy leve, ellos causan un daño en las válvulas y no inducen tampoco ningún estado inflamatorio. Entonces acá vamos a ver su unión súper débil y cómo son vegetaciones causadas por un trombo, lo que nosotros vamos a ver es la combinación básicamente de fibrina y plasma. Prácticamente no vemos ningún tipo de célula acá, simplemente fibrina, esa coloración súper eosinófila. Por último, nosotros tenemos a las calcificaciones valvulares. En este caso es una calcificación de la válvula aórtica. Generalmente son procesos seniles, o sea, vamos a ver en personas de edad avanzada. Lo que ocurre en estos casos es un engrosamiento de las comisuras de las valvas, pero ustedes pueden fijarse que estas no se fusionan.
simplemente hay un engrosamiento de ellas. Y no corresponden a un proceso inflamatorio, sino que a un depósito de calcio por la edad avanzada. Entonces acá vamos a ver los focos de calcio y todo el engrosamiento acá de la pared de la palma. Ahora otra vez les hice unas preguntitas, a ver si me pueden ayudar, así vamos fijando algunos detalles y tips extras. Entonces, en esta primera, por ejemplo, según esta lámina, ¿de cuántas horas usted puede afirmar que es este infarto? ¿Quién sabe responder? Si es de 12 a 24 horas, de 1 a 3 días, 3 a 7 días o 7 a 10 días. ¿12 a 24? No, no es 12 a 24. A ver, ¿quién más? ¿Quién da más? 1 a 3 días, ¿no sería? Exactamente. Sería de 1 a 3 días, porque vamos a ver que en el intersticio de los miocitos están llenos de células inflamatorias. Y acuérdense que en 1 a 3 días es el pico máximo de la inflamación aguda. Entre las 12 a 24 horas recién empiezan a llegar los neutrófilos, entonces vamos a ver en menor cantidad, pero muchísimo menor lodo. Pasamos a la siguiente. Según esta pieza, usted puede indicar que el infarto ocurrió hace cuánto tiempo. Vamos a ver este. Fíjense que hay un borde hiperémico con un centro amarillento. ¿En qué etapa vamos a ver eso? 10 a 14 días. No. Vamos a ver entre los 3 a 7 días. Entre los 10 a 14 días, este borde ya no va más a existir. Entonces, entre los 1 a 3 días todavía no había el borde, toda la zona alrededor luego estaba con la coloración más moteada, y entre los 3 a 7 días se forma el borde. En los 10 a 14 días ya desaparece por completo el borde, y ya pasado las 2 semanas la coloración en el centro ya no es más ni amarillenta, ya se vuelve blanquecina. No se preocupen porque esto es memorizar, cuesta muchísimo. Hagan un esquemita así con los tips principales. Por ejemplo, las 12 a 24 horas, llegada de los neutrófilos. Entre los 1 a 3 días, muchísimos neutrófilos, tipo hagan en sus resúmenes, por ejemplo, muchísimas células basófilas, coloración violeta oscuro. En la macroscopía una zona moteada intensa con un centro amarillento. Entonces los 3 a 7 días de esta manera y así van haciendo y repitiendo una y mil veces hasta que se les va a quedar. Ahora en este, ¿a los cuántos días podemos ver los cambios encontrados en la imagen abajo? Primeramente, ¿qué ustedes observan en esta imagen? ¿Qué cambios ustedes pueden decir que hay? Nosotros vemos polimorfonucleares, vemos colágeno. ¿Qué es lo que vemos ahí? Depósito de colágeno. Muy bien, vemos un depósito de colágeno. ¿Ese depósito de colágeno es mucho o poco? Poco. Es poco. Recién está iniciando el depósito de colágeno. Entonces, ¿cuántos días van a ser esta lesión? 10 a 14 días. Exactamente. Muy bien. Recién se está formando el tejido de granulación. Cuando pasa de las 2 a 8 semanas, vamos a ver que el tejido de granulación ya está formado completamente y ya hay más colágeno. Y ya a las 8 semanas solamente vamos a ver colágeno, no vamos más a ver nada de tejido de granulación. Ahora, esta última pregunta de infarto. Teniendo en cuenta esta imagen, usted puede afirmar que el paciente ha sufrido un infarto hace aproximadamente 12 a 24 horas. Se trata de un infarto subendocárdico de 3 días de evolución. El paciente ha sufrido una lesión por reperfusión o no se puede definir el tiempo del infarto debido a que ya es una cicatriz completa. ¿Cuál dicen que es?
Lesión por reperfusión. Muy bien. Es una lesión por reperfusión porque acuérdense que yo les dije, ningún infarto va a tener en su interior un centro de esta coloración. Va a ir progresando de amarillo hasta blanco, pero nunca va a tener esta coloración. Entonces, no va a ser de 2 a 24 horas porque primeramente no hay cambios macroscópicos en ese tiempo todavía. No va a ser un infarto subendocárdico de 3 días porque a los 3 días apenas podemos ver algunas zonas moteadas y no puede ser una cicatriz completa porque no tiene una coloración blanquecina típica de una cicatriz. Ahora, esta pregunta. Llega la pieza de un paciente que sufrió un infarto agudo de miocardio. Usted evalúa y puede identificar la siguiente complicación. ¿Cuál es esta complicación? Trombo mural. Trombo mural, súper bien. Vamos a ver que esta es la superficie interna del corazón. Acá pueden ver la pared ventricular, pueden ver las cuerdas tendinosas. Entonces, la única respuesta acá posible es el trombo mural. Esta imagen nos dice, paciente de sexo masculino de 45 años de edad, etilista de larga data. Refiere síntomas como disnea y escasa capacidad de esfuerzo, hace 3 años ya. Según la microscopía, ¿cuál es el diagnóstico? Una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía dilatada, miocardiopatía restrictiva o cardiopatía hipertensiva. Dilatada. Muy bien, es una cardiopatía dilatada. ¿Alguien sabe explicarme por qué es una dilatada y no una hipertrófica, por ejemplo? Porque las células musculares están más ordenadas que en la hipertrófica. Exactamente. Después es todo igual, las células están grandes, hay fibrosis intersticial, pero la disposición de las fibras es lo que nos va a ayudar. Y acá en este caso también un dato muy importante es ver la historia clínica. Acuérdense que la miocardiopatía hipertrófica tenía una causa 100% genética. Sin embargo, la dilatada era la única de la clasificación en la que tenía algunos factores a más predisponentes y uno de ellas era el consumo crónico de alcohol. Entonces nosotros tenemos acá un paciente que es etilista y el paciente tiene síntomas de una insuficiencia cardíaca, el cansancio, esa disnea, entonces también nos orienta al diagnóstico de una miocardiopatía dilatada. Ahora esta pieza, nosotros examinamos. ¿Qué ustedes esperan encontrar en la microscopía? Miocardiocitos hipertróficos con desorganización celular, abundante depósito de colágeno, presencia de células eosinófilas o depósito de grasa y fibrina. Depósito de grasa y fibrina. Exactamente. En este fui muy bonita con ustedes porque la imagen ya es sugestiva luego. O sea, ven una coloración así amarillenta, es grasa y fibrina, no hay de otra. Ahora si fuera la opción A, ¿cuál sería la enfermedad? Miocardiopatía hipertrófica. Exactamente. ¿Y cómo se llama esta miocardiopatía donde había grasa y fibrina? Miocardiopatía ritmogena del ventrículo derecho. Exactamente, muy bien. Vamos a mirar esta imagen. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico? ¿Una endocaritis infecciosa, fiebre reumática aguda, endocaritis de Lehmann-Sachs o endocaritis no infecciosa? ¿Cuál dicen que es? Pueden ver las lesiones friables, hay hemorragia, son grandes. Endocarditis de Lehmann-Sachs. No, en este caso va a ser una endocaritis infecciosa. Acuérdense que la endocaritis infecciosa siempre va a tener este aspecto así, digamos, escandaloso. Son lesiones feas, digamos así. Friables, hemorrágicas, suelen tener necrosis, están en mucha cantidad. Vemos que no están distribuidas de una manera ordenada. Entonces, esa siempre va a ser la infecciosa. Ahora,
¿Cómo se llama esta estructura y con qué enfermedad se relaciona? Nódulos de Anichkov con endocarditis infecciosa, nódulos de Aschov con endocarditis no infecciosa, nódulos de Anichkov con fiebre reumática o nódulos de Aschov con fiebre reumática. Acá ya les dificulté un poquito más. A ver si se acuerdan cuál era. Revisen sus apuntes a ver si anotaron algo que les pueda ayudar. Nódulos de Aschov. ¿Con fiebre reumática? Exactamente, muy bien. Este es un nódulo de Aschov con fiebre reumática. En primero luego que no existen nódulos de Anichkov, son las células de Anichkov, ¿verdad? Y la enfermedad en la que se ve es en la fiebre reumática. La endocarditis infecciosa, acuérdense que solo veíamos las lesiones inflamatorias, no eran característicos estos nódulos. Y también que los nódulos de Aschov vamos a ver en la fiebre reumática aguda. En los procesos crónicos ya no vamos a ver más. Ahora, ¿qué podemos afirmar con esta imagen? El paciente probablemente padece de estenosis mitral, la enfermedad se relaciona con vegetaciones estériles o probablemente se trate de un paciente de más de 70 años de edad. Fíjense la imagen que ustedes primero pueden identificar ahí, las comisuras de las valvas, y ahí piensen más o menos hacia dónde va la enfermedad y con cuál de estas premisas ustedes pueden asociar. Paciente mayor a 70 años de edad. Exactamente. Vamos a llegar a esa conclusión porque nosotros vemos acá una valva engrosada. No está fibrosada, tampoco está estenosada. Nosotros llegamos a esa conclusión porque vemos que todavía hay espacio. Nada más es un proceso degenerativo. Si fuera una estenosis mitral, este espacio sería muchísimo menor y vamos a ver todo el complejo de la válvula engrosado. Y las vegetaciones no causan alteraciones de las valvas. Ahora, ¿cuál es el nombre de esta lesión y con qué enfermedad se relaciona? Son lesiones retinianas de Janeway, se relaciona con la endocarditis infecciosa. Son las manchas de Roth y se relacionan con la endocarditis infecciosa. Son los nódulos de Osler, se relacionan con la fiebre reumática. O son las lesiones retinianas de Janeway que se relacionan con la fiebre reumática. ¿Manchas de Roth, endocarditis infecciosa? Exactamente, muy bien. Primero, luego, entonces, no existen las lesiones retinianas de Janeway. Estas lesiones ocurrían en las manos, se veían como pequeñas pápulas que eran causadas por los microémbolos sépticos. Y las manchas de Roth eran los complejos antígeno-anticuerpos que llegaban en los vasos de la retina y nos daban esta imagen característica. Ahora, el paciente presenta estas lesiones en las válvulas. ¿Con qué enfermedad podemos asociar? Con lupus eritematoso sistémico, cáncer, hipercoagulabilidad o fiebre reumática. Fíjense en el aspecto de estas lesiones, cómo son, dónde se encuentran, la coloración que tienen. Inicialmente, ustedes pueden decir que esto es una endocarditis, infecciosa o no infecciosa. No infecciosa. No infecciosa, porque vemos que las lesiones no son friables, no hay hemorragia, no son voluminosas. Ahora bien, entre las lesiones, entre las endocarditis no infecciosas, teníamos dos tipos. La endocarditis de Lehmann-Sachs y la endocarditis bacteriana de trombótica no bacteriana. ¿Cuál era la principal diferencia entre ambas? ¿Ustedes se acuerdan? Uno estaba asociado al lupus y el otro estaba asociado al cáncer. Exactamente. La que estaba asociada al cáncer estaban formados por trombos. Estos trombos estaban adheridos hacia la superficie externa de las valvas. Sin embargo, la que estaba relacionada al lupus sistémico estaba depositado simplemente en los bordes.
que es este caso. Entonces vamos a ver que las lesiones no sobresalen. Son lesiones amarillentas, que es como si pareciera que están en el interior del borde. Entonces, esta es la respuesta correcta. Ahora, la última pregunta. Según la pregunta anterior, ¿cuál es la causa de dichas vegetaciones? ¿Son causadas por complejos antígenos-anticuerpos? ¿Son causadas por depósito de amiloide? ¿Son lesiones calcificadas que aparecen en pacientes añosos o son causadas por complejos inmunitarios? Causada por complejo inmunitario. Excelente, muy bien. Las primeras, las que son causadas por antígenos anticuerpos, son las endocarditis infecciosas. Las por depósito amiloide no producen endocarditis, sino miocardiopatía, ¿verdad? Y las lesiones calcificadas aparecen ya en las valvas. Entonces, eso fue todo, chicos. Espero que les haya servido el repaso, espero que les vayan bien en su examen y nos vemos la siguiente semana. No sé si todos ya pusieron sus nombres en el chat, pongan también, por favor.